Buenos días, feliz Día Europeo de la Logopedia. Hoy vengo con una pregunta un poco incómoda para celebrar este Día Europeo. Y es que se ha elegido el tema de la inteligencia artificial para celebrar el Día de la Logopedia de 2026. Y yo os lanzo una pregunta. ¿Puede un algoritmo analizar el alma? Y eso está muy relacionado con la voz. Y vamos a ver por qué. Pero antes déjame decirte unos cuantos datos que cuando estuve haciendo un poco de investigación sobre inteligencia artificial en voz y logopedia, me llamaron mucho la atención. Y es que, fíjate, solo en 2025, de enero a diciembre de 2025, se publicaron más del doble de estudios científicos relacionando voz e inteligencia artificial que en los últimos 20 años. Más del doble en un solo año que en los 20 años anteriores. Y te preguntarás, bueno, ¿y esto a qué se debe? Bueno, hace unos años la IA era algo totalmente anecdótico. Casi nadie estaba hablando de ella, de sus usos, y muy pocos eran los que lo habían puesto a prueba. Ahora esa realidad ha cambiado totalmente. La IA está en nuestro día a día y, como ya sabes, porque seguramente tú también la estás usando, ha irrumpido con fuerza. Ya no es algo anecdótico, es algo real que ya ha llegado y que está aquí para quedarse. Es más, la IA que estamos consumiendo nosotras como logopedas clínicas ahora mismo es la versión más rudimentaria de la IA que vamos a tener. ¿Por qué? Porque sigue en evolución. Seguro que estás al tanto y que cada día ves que hay una inteligencia artificial nueva. Una para hacer fotos, otra para crear vídeos, otra para hacer podcasts, otra... Y en salud, bueno, esto está siendo ya espectacular. Temas de cribajes, de diagnósticos, acelerar procesos diagnósticos, listas de espera, teleconsulta, incluso consulta con una inteligencia artificial tu problema de salud. Aquí, ya lo veremos después al final del vídeo, hablaremos sobre este tema y lo que tú como logopeda y como profesional sanitario tienes que tener en cuenta a la hora de hacer un uso responsable de la IA. Pero eso será al final del vídeo. Ahora te voy a contar lo que he descubierto también entre mi comunidad de logopedas. ¿Vale? Atenta a los datos. Hice una encuesta en la que pregunté a todos los integrantes de mi comunidad cómo se estaban relacionando con la inteligencia artificial a día de hoy. Es una comunidad de logopedas. ¿Vale? Bueno, pues tengo por aquí los datos apuntados porque no me los sé de memoria, pero quiero que te fijes en las tendencias que hay dentro de nuestro colectivo, ¿vale? Era una encuesta, ya te digo, en la que les pregunté por cómo estaban haciendo un uso de la IA ellas en su día a día. Y podían elegir varias respuestas porque como la IA tiene múltiples usos, obviamente la podían usar para unas cosas y para otras. Atenta a los datos, porque el 75% de las personas votaron y dijeron que utilizan la inteligencia artificial para buscar información, es decir, como fuente de información. Y ojo con esto, te voy a ir dando los datos uno a uno y vamos a ir reflexionando después de cada punto. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante las tendencias que se pueden ver, ¿no? Y tenemos que diferenciar qué es la IA de lo que no es. ¿Qué es la IA respecto a una base de datos? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la IA ahora mismo, cuando tú le pides información, lo que hace obviamente es buscar esa información en todo el universo de Internet, pero no la filtra como lo podrías hacer tú, como logopeda y como clínico y sanitario. No. Ella tiene sus propios algoritmos y se basa en clics, es decir,
para la IA, la información que es más relevante es la que ha tenido más repercusión en Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la fuente de la que la IA se ha nutrido para darte una respuesta no va a ser la fuente más fiable de información. Entonces, mi recomendación siempre es que cuando le pidas información a la IA sobre cualquier tema, le pidas que te especifique la fuente de la que lo ha extraído. Y no solo que te especifique la fuente, sino que después tú, con tu criterio, hagas clic en esa fuente y compruebes la veracidad de la información que te está dando. Porque una información errónea, dependiendo sobre lo que estés buscando información, puede tener una repercusión muy importante en el tratamiento de tus pacientes. ¿Vale? Entonces, el 75% de los logopedas que contestaron a esa encuesta la utilizan para buscar información. Y ojo también, porque una cosa es buscar información y otra cosa es generar. La IA te va a generar una respuesta en función de lo que tú le has pedido, del prompt que has utilizado para pedirle esa información. Y si no ha sido concreto o no tienes experiencia pidiéndole contenido, vas a ver que las respuestas que te puede dar son demasiado genéricas. Sigamos con la encuesta. El 60% de los encuestados y de las personas que contestaron a la encuesta nos dicen que la utilizan para buscar... No. Seguimos con la encuesta, ¿vale? Y vamos a ver que el 60% de las personas que contestaron la utilizan para crear materiales. Y esto está fenomenal, porque es verdad que ahora hay una IA que a nivel visual es espectacular. Las imágenes que nos genera, como la rapidez, los vídeos, lo dinámico que puede ser y sobre todo la adaptabilidad al paciente. Imagínate un paciente que no tiene acceso a la comunicación y haya que crearle un sistema de comunicación alternativo. Pues la IA nos está permitiendo hacerlo muchísimo más rápido. Yo no sé si estás viendo este vídeo desde cuándo eres tú logopeda, pero cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo que me he pasado horas, creo que mejor ni las cuento, imprimiendo, plastificando y recortando y poniendo velcros y quitando velcros. Y eso ahora ya no es así. Vivimos en un mundo muchísimo más visual, con los móviles, con las pantallas, y eso nos ha permitido pues un avance significativo en cuanto a la creación de materiales. Y además la IA también nos permite hacer materiales más interactivos en la propia consulta, sin necesidad de tener que tener un programador ni nada de eso. Nosotros mismos podemos crear interactividad en nuestros materiales. Y eso es genial, ¿no? Porque las tarjetitas de cartón o de cartulina de los lotos fonéticos pues ya se han quedado muy obsoletas. Vamos con el tercer dato. El 42% han contestado que lo usan también para prepararse clases, para preparar sesiones, para preparar talleres, presentaciones. Y aquí sí que, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. ¿Por qué? Porque si estas personas que han contestado el 42% de que lo utilizan para crear sesiones o clases o talleres y la información que utilizan para crear esas clases la han buscado también en la IA, o sea, han contestado también a ese 75% del principio de búsqueda de información, nos estamos quedando muy limitados. Es decir, para crear clases, sesiones, talleres, lo que sea, que esté dentro del tratamiento y que tenga y pueda tener una repercusión en un aspecto de la salud de uno de tus pacientes,
esa información tiene que ser veraz. Es lo que ya hemos comentado antes. Entonces, para crear esas clases o esas sesiones, esos guiones de la sesión, no puedes delegarlo a la IA. Tú eres la fuente, tu conocimiento logopédico es la fuente. Entonces está muy bien que te ayude a estructurar ideas, que te ayude a estructurar el contenido que quieres dar, pero no delegues toda la creación a la IA. Y esto también te voy a decir porque imagínate que estás dando un taller en un cole, un taller de voz para profesores o en el ámbito en el que tú estés trabajando en la logopedia y quieras dar datos sobre esa patología de la que estás hablando. ¿Vale? Imagínate pues que las mujeres tienen más probabilidad de tener un problema, un trastorno de voz que los hombres, ¿no? Tú quieres dar ese dato, pero no has contrastado la información que te ha dado la IA cuando la has buscado y luego con esa información que te ha dado y que no has contrastado, has creado la presentación para ese taller. O te pongo otro ejemplo. Voy a buscar información sobre cómo rehabilitar unos nódulos vocales. Y la IA te va a decir cómo rehabilitar unos nódulos vocales, pero no te va a decir la verdad. Y luego aparte, ten en cuenta que la IA no conoce a tu paciente, que tu paciente es único, que sus nódulos vocales son únicos también, que tienen una historia de vida vocal, unos hábitos, una carga vocal especial y diferente si se dedica a una cosa o se dedica a otra, si es profesional de la voz o no lo es. Entonces, esas clases, esas sesiones, esos talleres van a ser genéricos. Los va a poder hacer cualquiera igual que tú, si tú no filtras esa información, si tú no aportas siempre tu criterio, si tú no aportas a esa IA tu razonamiento clínico. Así que cuidado también con esta parte. No digo que no se pueda hacer, solo que hay que hacerla pues, de forma responsable, ¿no? Vamos con la cuarta pregunta que les hice en la encuesta a este grupo de logopedas. Fíjate, el 35% la utilizan ya para crear contenido para sus redes sociales y para potenciar la comunicación que hacen de su trabajo, de su marca personal o de su clínica. Y esto está muy bien, porque al final sabemos que la logopedia es fundamental en la vida de las personas que la necesitan, pero es verdad que a veces que los pacientes llegan tarde, no conocen muy bien nuestra profesión, no saben muy bien todo lo que podemos hacer y entonces se retrasa en muchas ocasiones esta asistencia a la logopedia y los pacientes retrasan ese acceso al tratamiento, con lo cual sus síntomas y su patología puede estar peor, ¿no? Entonces está genial que utilicemos la IA para darnos a conocer, para que nos dé ideas. Pero ojo también aquí, ¿vale? Porque llevo como un mes o mes y medio o así viendo muchas veces en redes sociales y ojo, que no es una crítica, simplemente es un consejo. Llevo viendo estos meses en redes sociales muchos vídeos de una laringe con ojos y boca que habla, unas cuerdas vocales con ojos y boca que hablan, que está muy bien porque es verdad que es un contenido muy llamativo y ahora mismo es un contenido novedoso. Y es verdad que puede hacer que alguien que no te conoce se pare un momento a ver de qué va ese vídeo. Pero lo mismo, lo que se diga en el vídeo, que sea veraz. Y otra cosa, recuerda siempre esto, cuando tú estás buscando un profesional de la salud, ¿en quién confías más? ¿En una imagen que te cuenta las cosas, en un vídeo o en el profesional que te está hablando? Y te está contando por qué es importante que tengas en cuenta que para cuidar tu salud vocal no debes hablar en sitios ruidosos o si eres cantante debes hacer
una revisión anual con el otorrino para ver que está todo bien. O el tema de la hidratación, como ya conté en el vídeo anterior. La confianza con tus posibles pacientes que van a verte en redes sociales se genera así. Te tienen que ver. Yo sé que hay veces que nos cuesta exponernos a la cámara, pero esconderse detrás de un vídeo, por muy bien que esté hecho con inteligencia artificial, pues a lo mejor es llamativo y te genera un montón de likes. Pero después tienes que analizar si esos likes, por lo visual, por lo llamativo, por el brilli, se han transformado en número de pacientes que te han llamado. Y si no es así, pues ya sabes que simplemente ha sido un flash. ¿Vale? El 15% lo estáis utilizando para esto. Hacedlo con cabeza. ¿Vale? Tened una estrategia de comunicación, es importante. Estar visibles es importante. Pero el cómo nos hacemos visibles también es importante. ¿Mm? Y ahora te voy a dar los datos que más me han llamado la atención. Porque fíjate, un 5% de las personas que contestaron a la encuesta no están utilizando la IA ni en su día a día ni en su vida profesional. Aquí discrepo un poco, porque si el 5% que ha dicho que no la usa en su día a día, cualquier búsqueda que ya haces por Google, tienes ahí un extracto que te lo ha generado la IA. Así que, lo siento, la estás usando. O cuando haces una consulta y te contesta un chatbot. No la estás usando tú de forma premeditada, pero sí estás siendo consumidor de diferentes procesos de ella. ¿Vale? Y un 2% han dicho que no quieren saber nada de la IA. Un 2% no quiere saber nada de la IA porque desconfía de la veracidad y de la privacidad. Esto es interesante porque es normal que ante algo tan novedoso nos genere incertidumbre, nos genere un poco de miedo y un poco de rechazo. Pero si hacemos una reflexión, hace no tantos años el teléfono estaba sujeto a un cable y ahora todos llevamos un smartphone. Las cámaras de vídeo eran gigantes y pesaban una barbaridad. Y ahora estamos grabando este vídeo con un móvil. Entonces, negarse al avance tecnológico, mira a ver dónde te posiciona. ¿Mm? Porque la IA no es algo del futuro, la IA es algo que está ya hoy. ¿Vale? Te he dicho los datos más relevantes, pero hay uno que me he guardado para el final. Y es que el 15%, a ver, no me equivoco, el 75% busca información, el 60% crea materiales, el 40% clases, sesiones, presentaciones, el 35% crea contenido, el 5% no la usa y el 2% se niega a usarla. Pero ahora va este último dato. El 15% de vosotras, de las personas que habéis votado, ya la estáis utilizando para automatizar procesos de vuestras clínicas. Y esto es lo mejor que tiene la IA a día de hoy para una logopeda como tú y como yo, que seguimos al pie del cañón viendo pacientes y gestionando agendas. Fíjate dónde solemos tener muchísimas fugas de tiempo logopédico y tiempo que después muchas veces lo hacemos en nuestra casa, lo hacemos fuera de horario, lo hacemos entre consultas o mientras el paciente está haciendo algo, mientras tanto le doy la cita al siguiente, una locura. ¿Sí? Todo eso son fugas de tiempo que se tienen en una clínica. Bueno, pues todos esos procesos que son repetitivos se pueden automatizar con la inteligencia artificial. Imagínate, un paciente que te anula una cita y te lo dice por teléfono o te lo dice por WhatsApp. Pero necesitas entre 5 y 10 mensajes, intercambiar entre 5 y 10 mensajes para concretar la siguiente cita. Ahí has dedicado
tu tiempo profesional de consulta, que podrías estar con otro paciente, en contestar esos mensajes, en agendar otra cita. Pero voy más, cada paciente que te llama, cada paciente nuevo que tienes en tu clínica, tienes que abrir una historia clínica, tienes que generar el consentimiento informado, tienes que darle de alta en una base de datos, le mandas un email, todos estos procesos repetitivos que tenemos todas. Pues toda esa parte también la puedes automatizar. Y al final, ¿esto en qué se traduce? En que ganas tiempo. Ganas tiempo. Lo hace una IA por ti en vez de tú estar haciendo clic, 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 clic. Crear esta carpeta, copiar este documento, volvérselo a enviar o modificar esas citas. Incluso el tema de la facturación ya sabes que va a cambiar totalmente y que cuanto más automatizado esté, mejor también a nivel legal para ti. Con lo cual, automatizar todos esos procesos te van a ahorrar tiempo que tú después vas a poder dedicar una de dos, o a ver a otros pacientes o a irte a tu casa antes. Tú decides. ¿Sí? Fíjate qué importante, ¿eh? O sea, nos negamos por una parte a usarla, tenemos esas resistencias, pero por otro la IA también nos va a dar muchos beneficios en la consulta. Pero ojo, siempre con criterio. ¿Vale? Y vuelvo al tema de usarla en consulta, no para la gestión de la consulta. Mira, te voy a contar una cosa que me pasó en uno de los cursos que doy de voz. Mis alumnas tenían que responder un caso clínico, tenían que resolver un caso clínico en el que yo les había dado los datos de una paciente, edad, profesión, alteración vocal, y después ellas tenían que resolver ese caso clínico. Bueno, pues una de ellas, ¿qué hizo? Me entregó un caso clínico perfecto. Perfecto. Ni siquiera yo lo hubiese resuelto así. O sea, perfecto. Pero no por lo que proponía para el tratamiento de la paciente. No era la propuesta terapéutica, era la reflexión sobre lo que implicaban los datos objetivos del análisis acústico del paciente que yo le di. Había frases tan complejas, o sea, con una estructura gramatical tan complejas que parecía que las había hecho un notario. ¿Sabes? Estas frases de 5 líneas que tienes que leer 3 veces. Bueno, pues eso a mí que me indicó que ese caso clínico no lo había resuelto mi alumna. Ese caso clínico, esa redacción, no era de una persona real. Esa redacción la había hecho una inteligencia artificial. Con lo cual, mi alumna no aprendió nada de ese caso clínico. Quizás aprendió a utilizar un poquito la IA, pero no estaba bien usada. No estaba bien usada porque se veía claramente que no era una respuesta real. Y lo peor, no aprendió nada del caso clínico. ¿Por qué te digo esto? Porque el hecho de buscar la información o de pedirle un análisis a la IA no puede después suplir a nuestro criterio clínico, a nuestras observaciones, incluso a nuestra subjetividad. Porque los pacientes, y sobre todo los pacientes de voz, los signos y los síntomas muchas veces son subjetivos. Fijaros que cuando analizamos una voz o cuando tenemos a un paciente con un problema de voz, una de las primeras pruebas que le pasamos, uno de los primeros protocolos, es un protocolo de autopercepción de la alteración vocal, es decir, de cómo el paciente lo percibe. Y es una de las partes de la valoración de la voz que tiene más peso, porque necesitamos saber cómo el problema de voz está afectando emocionalmente, físicamente y profesionalmente al paciente. Y esa autopercepción es subjetiva. Esos datos subjetivos, ninguna inteligencia artificial va a poder analizarlos. Esa subjetividad en la voz
no va a poder analizarla. Esa vivencia del paciente que te cuenta en consulta lo que siente cuando habla, que lo percibes en esos matices tan característicos, en una voz temblorosa, en una voz apagada, en una voz demasiado oscura, esos matices no están en un análisis acústico, no son datos, es alma. Es alma, es la humanidad del paciente hablando de su emoción, hablando de su historia vocal, hablando de su problema. Y no es de 0 a 3, es subjetivo. Entonces, mi recomendación con la IA, para cerrar ya el vídeo, ¿cuál es? 1. Úsala con cabeza. 2. Úsala con criterio. 3. Aprende a usarla. Cuando tengas esa resistencia de, uy, es que esto no sé si es para mí, aprende a usarla porque sí que tiene potencial. Sí que tiene potencial para la clínica y para la logopedia. Pero ojo, nunca, jamás le delegues diagnóstico, no le delegues nunca jamás juicio clínico y nunca jamás le delegues propuesta terapéutica. ¿Por qué? Porque tú eres la responsable sanitaria de esas 3 variables. Y si la IA se equivoca y el paciente empeora, tú no le vas a poder echar la culpa a la IA, porque el uso que has hecho tú no ha sido el adecuado. Es decir, la responsable no será la IA, es que no has filtrado la información que te ha dado la IA. Por eso, siempre vamos a revisar cualquier contenido que nos genere la inteligencia artificial. Pero incluso si es un vídeo para redes sociales. Todo el contenido que te genere y más por esa responsabilidad sanitaria, por tu responsabilidad terapéutica y ética, tienes que revisar el contenido que hace la IA. Y en voz, es verdad que están apareciendo un montón de inteligencias artificiales, como te he dicho, diagnóstico, cribaje, análisis de voces, clonación de voces. Y aquí, ojo también, porque tenemos que tener muy en cuenta la ética profesional. Pero la IA, como te he dicho al principio, va a poder analizar una voz, pero no va a poder llegar al alma del paciente, no va a poder llegar al motivo del paciente que le ha traído hasta aquí, no va a poder comprender su historia de vida vocal, ni su relación con la voz, ni su identidad. Por lo tanto, IA y logopedia sí, pero con criterio.